Bienvenida a Easy Spanish Podcast. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo y muy especial episodio de Easy Spanish Podcast. Yo soy Mateo y estoy encantado de saludarlos hoy. Hola, Mateo. Y por supuesto, hola a todos nuestros queridos oyentes en todo el mundo. Yo soy Sofía. Hoy vamos a hablar de un tema que nos llega directamente al corazón. Así es, vamos a hablar sobre la amistad verdadera, esa sensación de tener a alguien que te apoya pase lo que pase en la vida. Yo sé de qué hablas, Mateo. Esta mañana, cuando me sentía un poco triste por el clima, recibí un mensaje de mi mejor amiga y mi humor cambió totalmente. De verdad, Sofía, pero si tú eres una persona siempre alegre, cuéntanos, ¿cómo fue tu rutina de hoy antes de recibir ese mensaje mágico? Bueno, la verdad, me levanté a las 7. Me sentía sola porque mi casa estaba muy silenciosa. Desayuné mirando la ventana y suspirando. Vaya, eso suena a una mañana de soledad moderna. Casi todo el mundo empieza el día así, con un poco de silencio y quizás algo de nostalgia. Tienes razón. Antes de mudarme a esta ciudad, yo vivía rodeada de amigos y familia. Siempre había alguien con quien tomar un café o charlar un rato. Ese es el primer síntoma de la vida adulta, lo difícil que es mantener los vínculos cuando el trabajo y la distancia nos separan de los demás. ¿Y tú qué piensas, Mateo? ¿Por qué crees que nos cuesta tanto hacer amigos nuevos después de los 20 o 30 años? Creo que es por el miedo a la vulnerabilidad. Abrir tu vida a un desconocido requiere valentía. La comodidad de estar solos es a veces una trampa. La vulnerabilidad es valentía. ¡Qué frase tan potente! Pero es verdad, es más fácil quedarse en casa que ir a un evento y presentarse a alguien. Exacto. Es más fácil mirar una serie que intentar conectar con una persona real que tiene sus propios problemas y opiniones diferentes. Mi cerebro prefiere las series entonces. Ayer quería llamar a un viejo amigo, pero terminé viendo videos de viajes durante 2 horas. ¿Y cómo te sentiste después de esas 2 horas, Sofía? ¿Te sentiste conectada con el mundo o te sentiste un poco más vacía? Me sentí vacía y un poco culpable. Sentí que había perdido 120 minutos de mi vida que pude usar para cuidar una relación real. Ese es el precio de la falta de intención. Cambiamos nuestra conexión humana por un entretenimiento que no nos da un abrazo de verdad. Tienes razón. Mañana voy a intentar dejar el móvil en un cajón por la tarde. Me gustaría invitar a mi vecina a tomar un té y charlar. Invitar a la vecina. Me encanta eso, porque si no das el primer paso tú, la inercia de la soledad seguirá ahí por mucho tiempo. Es aterrador cuando lo piensas así. Somos como islas en un océano de gente. Por eso, mucha gente tiene miles de seguidores, pero 0 amigos reales. Antes, la gente tenía que verse en la plaza, en el mercado o en la iglesia. No había más remedio que hablar y conocerse de verdad. Mi abuelo siempre dice que antes la gente confiaba más, se prestaban sal, se ayudaban con las reparaciones y siempre tenían la puerta abierta. Exacto. El apoyo mutuo es el fertilizante de la amistad fuerte. La gente que solo pide y nunca da, termina perdiendo a todos. ¿Qué quieres decir con dar? ¿Hay que dar regalos caros o dinero para ser un buen amigo en la actualidad? No, el regalo más caro es tu tiempo y tu atención plena. Escuchar sin mirar el móvil es el mayor acto de amor y respeto hoy en día. Me gustaría practicar más la atención plena. Quizás quedar con alguien mañana y dejar el teléfono apagado dentro del bolso. Hazlo, Sofía. Verás que la conversación fluye de forma diferente cuando no hay una pantalla interrumpiendo cada 5 minutos. Espero que no me dé un ataque de ansiedad por no ver mis mensajes.
Pero hablando en serio, Mateo, el entorno también influye, ¿no? Influye muchísimo. Si tus amigos solo hablan de cosas superficiales, será muy difícil para ti construir un vínculo profundo y sincero. Si mis amigos solo hablan de quejas y de lo mal que les va, yo terminaré sintiéndome agotada después de verlos siempre. Exactamente. Si quieres amistades fuertes, tienes que buscar personas que te inspiren, que tengan valores similares y que sepan escuchar. Ayer hablé con una chica que conocí en un curso de cocina. Me sentí muy cómoda. Sentí que podíamos ser buenas amigas pronto. Ese es el poder de los intereses comunes. Te dan una excusa para empezar a hablar. El resto depende de la constancia y el interés real. He notado eso. Cuando intentas profundizar en una charla, algunos se asustan. Prefieren hablar solo del clima o del trabajo aburrido. Se asustan porque no saben manejar las emociones. Pero los amigos fuertes son los que no se asustan cuando lloras o cuando tienes miedo. Amigos para las duras y las madrugas. Es una expresión que me gusta mucho en español. Sí, significa estar ahí en los momentos de éxito y alegría, pero sobre todo en los momentos de fracaso y tristeza absoluta. Antes yo pensaba que tenía muchos amigos, pero cuando tuve un problema personal el año pasado, solo 2 personas me llamaron de verdad. El dolor es un gran filtro para la amistad. Te ayuda a ver quién está por interés y quién está porque realmente te quiere como persona. Es verdad, esos 2 amigos ahora son como mis hermanos. Gracias a ese problema, nuestra amistad creció muchísimo más. Exacto. Las dificultades son como el fuego que forja el metal. Hacen que el vínculo sea irrompible y mucho más valioso. Me gustaría cambiar mi actitud hacia mis amigos lejanos. Mañana voy a intentar escribirles un mensaje largo, no solo un hola. Un mensaje con sustancia. Pregúntales cómo se sienten, qué sueñan o qué les preocupa hoy. Eso demuestra que te importan. A veces me comparo con grupos de amigos que parecen muy unidos en Internet, y me siento un poco sola en mi rutina. Compararse con la vida social de otros es una trampa. Muchos grupos que parecen perfectos en las fotos tienen muchos problemas internos. Tienes razón. Ellos solo muestran las risas, no muestran las discusiones por dinero o los celos que a veces ocurren entre amigos. Exacto. La amistad fuerte se basa en la honestidad, en poder decir, me has molestado con eso, sin miedo a perder el vínculo. ¿Y cómo se puede recuperar una amistad después de una discusión fuerte? A veces el orgullo es muy grande, Mateo. Pidiendo perdón primero. No importa quién tuvo la culpa. El que pide perdón primero es el que más valora la relación. Mi padre siempre dice que es mejor tener paz que tener razón. Me ha costado muchos años entender esa lección de vida. Tu padre es muy sabio. Si quieres tener razón siempre, terminarás estando muy solo en tu castillo de verdades absolutas. Gracias, Mateo. Me siento mucho mejor. Mañana voy a pedir perdón a una amiga por algo que pasó hace meses. Hablemos de los intereses. La gente con amistades promedio solo habla de la vida de los demás. La gente con amistades fuertes habla de ideas. Yo antes pasaba horas criticando a otros con mis amigos. Era divertido en el momento, pero luego me sentía un poco sucia por dentro. El cotilleo, o gossip, es un vínculo débil. Une por el odio o la envidia, no por el afecto real. Hay que buscar temas más constructivos. El momento de conectar de verdad es cuando hablas de tus sueños. Por eso aprender español con amigos es tan potente para nuestros oyentes. Lo es, porque aprender un idioma es una meta compartida. Crea una complicidad especial que no se olvida fácilmente. A veces me falta paciencia para escuchar las historias largas de mis amigos. Hay días en los que solo quiero hablar yo. No pasa nada, todos tenemos ego. Lo importante es darte cuenta y decir, perdona, me he enrollado mucho. ¿Cómo estás tú hoy?
Me gusta esa idea. No tengo que ser la protagonista siempre. Tengo que ser una compañera de viaje para los demás. Exactamente. Una amistad fuerte es un baile. A veces guías tú y a veces te dejas guiar por el otro con confianza. Ayer elegí escuchar a mi hermano por 1 hora. Fue cansado porque él estaba muy triste, pero me sentí muy útil y cercana. Esa es la clave. Invertir energía en los demás sin esperar nada a cambio en ese mismo instante. La vida te lo devuelve después. ¿Crees que la sociedad moderna nos hace más egoístas y nos impide construir estos vínculos tan necesarios? Lamentablemente sí. Estamos obsesionados con la productividad. Pensamos que pasar 3 horas charlando es perder el tiempo. Por eso es tan importante la amistad. Es nuestra defensa contra un mundo frío que solo nos ve como consumidores o trabajadores. Totalmente. Un amigo te ve como un ser humano único. Él sabe tus secretos, tus bromas privadas y tus canciones favoritas. Es verdad. Ahora me siento como una mujer rica por tener 3 amigos en los que confío totalmente. Soy millonaria en afecto. Tienes un tesoro en tus manos. No lo cambies por un poco de éxito laboral o por quedar bien con gente que no te conoce. Mateo, ¿qué consejo le darías a alguien que hoy se siente muy solo y quiere empezar a construir amistades nuevas? Le diría que sea amable con todo el mundo. Que empiece por dar los buenos días con una sonrisa sincera en el ascensor. Puede ser preguntar algo simple en la panadería, unirse a un club de lectura o simplemente escuchar a alguien que parece triste. Sí, no esperes a que vengan a buscarte. La amistad es un deporte activo. No puedes ser un espectador en tu propia vida social. Me voy a aplicar ese consejo. Mañana voy a intentar una clase de yoga grupal. Me da vergüenza, pero quiero conocer gente. Yoga, qué bien. Es un ambiente muy tranquilo para conectar. Seguro que haces amigos mientras intentas no caerte. Espero no caerme encima de nadie, pero iré con el corazón abierto y sin miedo a parecer una principiante. Eso es valentía, Sofía. Aunque no hables con nadie el primer día, estarás en el lugar adecuado para que la amistad florezca pronto. Gracias, Mateo. Me siento con mucha más fuerza para no quedarme encerrada en mi burbuja de comodidad y silencio. Recuerden, queridos oyentes, las redes sociales son para las fotos, pero la vida real es para los abrazos y las charlas largas. Vamos a hacer nuestro pequeño resumen final para que estas ideas se queden en nuestro vocabulario y en nuestra rutina. Perfecto. Vamos a repasar por qué invertimos tiempo y energía en construir amistades que duren toda la vida. Comiencen por mirar a los ojos de la persona que tienen delante de ustedes. Punto número 2. La vulnerabilidad. Muestren sus sentimientos y dejen que los demás muestren los suyos sin juzgar. Continúen con el 3. La constancia. Un mensaje de «me he acordado de ti» puede salvar el día de un amigo lejano. Punto número 4. El perdón. El orgullo es el veneno de la amistad. Es mejor ser humilde y recuperar a una persona valiosa. Y punto número 5. Celebren el proceso. Conocer a alguien nuevo es una aventura. Disfruten de cada descubrimiento sobre el otro. No podría haberlo dicho mejor, Sofía. Ha sido una charla muy inspiradora y llena de calor humano hoy. Para mí también. Siento que mis ganas de conectar con el mundo han crecido mucho en esta hora de conversación contigo. No están solos en este camino. Somos miles de personas buscando lo mismo: amor, respeto y una mano amiga en la oscuridad. Es verdad. Cada vez que escuchan este podcast, están conectando con nosotros y con una comunidad gigante de estudiantes. ¡Felicidades! Muchas gracias de corazón por su tiempo. Practiquen su español, cuiden sus vínculos y, sobre todo, vivan con mucha amistad. Queridos amigos, intenten aplicar un solo cambio hoy. Un pequeño mensaje o una sonrisa sincera a un desconocido. Verán la diferencia. Mañana es una nueva oportunidad para florecer socialmente. Si hoy se sintieron solos, no se castiguen. Mañana vuelvan a intentar. Exacto. Bueno, Mateo, me voy a buscar mi agenda para llamar a mis amigos el fin de semana. Quiero organizar algo divertido.
Y yo voy a escribir esa carta que tanto tiempo llevo pensando. Muchas gracias a todos por acompañarnos en Easy Spanish Podcast. Hasta el próximo episodio. Sigan aprendiendo español y sigan buscando su propia versión de una vida rodeada de amigos. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. ¡Adiós!